Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, al principio nosotros estuvimos dando lectura al capítulo 5, del versículo 1 al versículo 20 de la carta o la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y cuando uno escucha una carta como a los Efesios, es importante tomar en cuenta que Pablo escribe esta carta estando en prisión, y esta carta es enviada a los creyentes que están en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, una ciudad que era considerada la capital del Imperio Romano en Asia, y era la cuarta ciudad de mayor importancia en todo el Imperio Romano. Esta ciudad de Éfeso sobresalía por el templo que existía en aquel lugar, que era el templo a la diosa Diana. Grande es Diana de los Efesios, como hemos leído en el libro de los Hechos. Y la ocasión en la que el apóstol Pablo escribe esto, estando en prisión, es con la intención de no solamente presentar el evangelio de salvación, sino más bien mostrar o revelar el plan eterno de Dios que ha sido llevado a cabo en el propósito de reunir a gentiles, a judíos y a todos los pueblos, lengua y nación, unirlo en una iglesia universal. Así que hay dos temas que son sobresalientes en esta epístola a los Efesios, y tiene que ver, uno, la revelación del plan de Dios en la persona de Jesucristo, su obra, la salvación por gracia. Y el segundo tema, que va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, tiene que ver entonces con la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo. Y es importante, hermanos, destacar que hay dos maneras de vivir la vida. La vida la podemos vivir como sabios, o la podemos vivir como necios. Podemos vivir la vida como creyentes, o podemos vivir la vida de espalda a Dios. Y cuando nosotros hablamos de sabios y necios, es bueno ver lo que la Escritura nos dice con respecto a lo que es la sabiduría. En Proverbios capítulo 1, nosotros encontramos allí un principio que es sumamente importante para entender lo que es ser sabio. El versículo 2 dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios y declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermanos, en ese sentido, alguien que es sabio es alguien que puede acercarse a Dios y dar por sentado que lo que Dios está diciendo es sumamente útil, importante, relevante, y más que nada busca conformarse a lo que Dios ha dicho. Pero en contraste a una persona sabia está el necio.
Y en Salmo capítulo 14, allí nosotros vemos algunas características que tiene el necio. Y algo que dice es, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. El necio, en su razonamiento, a pesar de saber que existe un Dios que se ha dado a conocer y ha presentado sus cualidades, sus atributos, el necio dice en su corazón, ¿sabe qué? No hay Dios. De modo que el lugar que corresponde a Dios, el necio se lo otorga a cualquier otra cosa menos a Dios. Y como estamos en esta epístola a los Efesios, el apóstol Pablo va a presentar cómo es el andar de los creyentes. Hermanos, y es bueno destacar que nosotros podemos andar como sabios o como necios. Desde el capítulo 4, del verso 17 en adelante, el apóstol Pablo va a presentar cuál es el efecto de esa nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Dice el versículo 17, el capítulo 4, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y allí él empieza ciertamente a presentar cualidades que tienen aquellos que son necios. Pero también él va a mostrar continuamente cuáles son las cualidades de una persona sabia. Y esa sabiduría, evidentemente, debe proveer todas las herramientas necesarias para que el hombre y la mujer que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador viva para la gloria de Dios. Viva honrando al Creador, viva desechando la necedad. En el capítulo 5, allí inicia el texto diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y la figura que aparece allí, esa paternidad, es de un padre responsable, de un padre amoroso, cuidador, protector, de un padre ejemplar cuyos hijos quieren imitar a ese padre. Y la idea que está presentando el texto es que como hijos de Dios, nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios, pero somos amados. Hay una gran diferencia, hermanos, entre hijos que se sienten amados y aquellos que se sienten despreciados. Hay un resentimiento con lo que crecen los niños que no sienten el afecto de su padre. Y en lugar de querer ser como su padre, al contrario, anhelan hacer todo lo contrario de lo que su padre es. Muchos de los males que nosotros vemos en la sociedad, aparte de la existencia del pecado, tiene que ver con ese afecto que recibe el hombre y la mujer formada en un hogar. Padre amoroso, padres comprometidos, padres que se han sacrificado por dar a sus hijos la palabra de Dios modelada y enseñada. Padres que han transmitido valores, afecto, amor, humildad a sus hijos. En este texto entonces dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
Lo más lógico, hermano, es que un hijo que contempla tantas cualidades en su padre es que quiera ser como él. Y por eso la idea que presenta el texto es imitar a aquel que es nuestro Padre. Y el versículo 2 presenta entonces un aspecto sumamente relevante. Y dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí nosotros vemos otras cualidades. Somos hijos de Dios, pero nuestro caminar y la intención de presentar la palabra andar o andar tiene que ver con un estilo de vida. No es simplemente un momento en nuestras vidas en los cuales nosotros nos destacamos por X o Y o acción. Lo que está presentando el texto es que nuestra manera de vivir debe de ser en amor. Una cualidad propia, un atributo propio de Dios, que Dios es amor. Y en ese sentido, nosotros tenemos que andar, caminar, precisamente mostrando esas cualidades de nuestro Padre Celestial. Esas cualidades van acompañadas también de un ejemplo. La Escritura no solamente nos dice lo que nosotros debemos hacer, sino que también nos está presentando un modelo visible que puede ser demostrado el amor de Dios. ¿Y cuál es el modelo que nosotros tenemos como creyentes? Jesucristo, el Hijo de Dios, el que no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Por eso dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cristo es el modelo realmente de cada cristiano, de cada creyente. El éxito de vivir la vida cristiana es llegar a ser precisamente como Jesucristo. Nosotros sabemos que ese estándar es bastante alto, pero ese es un estándar que nos permite a nosotros a no conformarnos a las cosas de esta tierra, a no vivir enfocado o no crear ídolos de los hombres como patrones que nosotros queremos seguir o ser como ellos. Ciertamente hay hombres y mujeres piadosas que a través de los tiempos han testificado la grandeza de Dios, han mostrado la sabiduría de Dios, han enseñado y damos gloria a Dios por ello. Pero ellos no son el modelo a seguir. El modelo es Cristo. Ese es nuestro ejemplo, ese es nuestro modelo. Versículo 3 dice, sabiendo esto que tenemos un modelo, evidentemente hay aspectos que necesariamente nosotros debemos desechar. Y dice aquí, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y el apóstol Pablo está presentando realidades. La vida cristiana se vive en dependencia de Dios, pero se vive con el claro conocimiento de que hay aspectos en nuestro viejo hombre que debemos hacer morir. Hay elementos que no deben de estar presentes. Y este versículo 3 muestra que a las personas a las que el apóstol Pablo le está escribiendo son personas gentiles sobre todas las cosas. Personas que abrazaron la fe, pero venían de un contexto donde la fornicación, la inmundicia y la avaricia eran parte de un culto idolátrico que se llevaba a cabo en la ciudad.
De modo que el apóstol Pablo aquí está identificando aquellas cosas que no deben estar presentes en la vida de un hijo de Dios que vive para Dios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. En ese sentido, hermanos, el apóstol Pablo está presentando que los deseos de los hijos de Dios nunca deben tener estos elementos que contaminan el andar de un hijo de Dios. Y estos son deseos. Pero ahora él va a decir también, el versículo 4 va a presentar cuáles son las cosas que no debe de haber o de existir en nuestro corazón. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanería, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. ¿Y qué es lo que sucede? Una cosa es el deseo y otra cosa es lo que sale de nuestra boca. Y evidentemente, como también la Escritura dice, de la abundancia del corazón, ¿sabe qué? Habla la boca. De aquellas cosas que tú has estado atesorando en tu corazón, es de lo que va a salir por tu boca. Y por eso, él hace el contraste diciendo, estas cosas no convienen, lo que convienen es que salga de ti, ¿sabe qué? Acciones de gracia. Versículo 5. Él presenta una razón por la cual no debemos tener estas características que él ha mencionado en los versículos 3 y 4. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y esto es importante, porque andar como sabio es poder identificar aquellas cosas que Dios aborrece, que Dios rechaza, y que aunque nosotros estamos en un mundo caído que trata de vender los antivalores como valores, nosotros debemos aferrarnos a la palabra de Dios diciendo, sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Aunque el mundo diga que tener dinero, no importa cómo, es lo más importante, sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y aquí las palabras vanas son palabras carentes de sustancia, carentes de utilidad. Y el texto nos está presentando, nadie os engañe con palabras inútiles, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El texto entonces es bastante enfático. Es necesario que en el ejercicio de lo que es vivir la vida cristiana como sabio, nosotros podamos identificar cuáles son esas palabras vacías a las que nosotros nos exponemos, carente de sustancia, de utilidad para nuestras vidas. Hay que identificarla. Porque ciertamente cuando nosotros nos exponemos a esas palabras, tienen efecto sobre nuestras vidas. Palabras ociosas, palabras que buscan distorsionar
los atributos de Dios, las características de Dios, palabras vacías. Y el texto presenta que hay consecuencia, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. Y es evidente que cuando nosotros somos simples y nos exponemos a conversaciones vacías, carentes de utilidad para nuestra vida espiritual, bueno, hay consecuencias ciertamente. Pero a la vez nosotros también estamos siendo partícipes cuando nos exponemos a ese tipo de enseñanza. Y la idea es presentarnos que así como el que la habla, usted que la escucha también es culpable. Versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y el apóstol Pablo está presentando realmente un contraste. Anteriormente, dedicar tiempo a ser ocioso, dedicar tiempo a hablar palabras vanas, eso era natural. A estar en un ambiente de morbo, de contienda, eso era natural. En otros tiempos está diciendo el texto. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros venimos a Cristo, ahora estamos en luz y debemos andar como hijos de luz. En ese sentido, entonces, el texto es bastante enfático. Nuestros antecedentes de vivir sin Dios nos permiten identificar las tinieblas. Y es interesante, hermanos, porque cuando estábamos sin Dios, ese es un ejercicio que nosotros no podemos pasar por alto. Alejados de Dios, muertos en delitos y pecados, pero eso era en otro tiempo. Pero ahora vivimos para el imperio de la luz y andamos como hijos de luz. Versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y aquí está presentando que aquellos que son hijos de Dios están mostrando evidencia de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Está presentando que alguien que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador ha pasado de muerte a vida, pero es alguien que está mostrando de quién es hijo y para quién está viviendo. Y por eso el texto dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Aquí nosotros vemos que hay evidencia de que somos hijos de Dios. Hay evidencia. Muchas veces se puede llegar a pensar que ser cristiano es ser cristiano por dentro nada más. ¿Verdad? Eso sería como el padre que dice a sus hijos, a su familia, dice, no, ellos saben que lo amo, pero yo lo amo por dentro. Y no hay una expresión de amor, no hay una expresión de reconocimiento. Bueno, la idea es que el Hijo de Dios, que vive para Dios, está mostrando las evidencias de que es un hijo de Dios.
y está mostrando el fruto de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Bondad, justicia, verdad. Y cuando dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor, la idea es que el fruto que produce el Espíritu Santo en nuestra vida es experimentar. Nosotros podemos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Podemos dar fe y testimonio de lo bueno que ha sido Dios, de sus bondades. Podemos entender su gracia, su misericordia. Pero a la vez también las personas que nos rodean pueden notar que nosotros, no solamente de manera conceptual, podemos hablar de manera bondadosa o hablar de justicia o hablar de verdad, sino que de manera experimental las personas que están en nuestro entorno pueden ver de que Cristo, de que la persona del Espíritu Santo ha hecho una obra en nuestras vidas. Y es por eso que le decía que no somos cristianos solamente por dentro, sino también por fuera. Porque cada uno de nosotros está dando un testimonio de Dios. Está dando un testimonio si eres hijo de Dios. Y en ese sentido, entonces, Él lo presenta como una evidencia palpable. Versículo 11 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y aquí el texto tiene por propósito, ¿verdad?, poder identificar esas obras infructuosas de las tinieblas. Y ya lo ha mencionado algunas características. Pero hermanos, las obras infructuosas de las tinieblas son aquellas que buscan destruir nuestras vidas. Son aquellas que buscan autojustificarnos cuando nosotros pecamos. Cuando somos orgullosos, soberbios, altivos. Y cuando somos confrontados, en lugar de arrepentirnos, ¿sabe qué? Culpamos a los otros de su deficiencia y no vemos nuestras deficiencias. La idea del texto es: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Y es importante, hermanos, destacar que cuando la persona se autojustifica y culpa a todo lo demás, él está participando realmente de las obras de las tinieblas. Personas que quieren sacar la paja de su hermano, pero no pueden identificar la viga que hay en su ojo. Personas que son sabias según su propia opinión. Personas que menosprecian el llamado de atención que Dios hace a través de su palabra. El texto nos dice que en lugar de participar de las obras infructuosas de la tiniebla, más bien nosotros tenemos que reprenderlas. Y la idea es repelerlas realmente. Evitarla, ponerla lejos, sabiendo que existen y de que pueden tener influencia sobre nuestras vidas. Versículo 12 dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
Las obras de las tinieblas son nocivas siempre. No tienen nada de bueno. Muchas personas justifican una vida de pecado argumentando diferentes razones. Pueden argumentar de diferente manera. Pueden decir que no hay nada de malo en lo que están haciendo, porque todo el mundo lo hace. Pueden autojustificar una mala acción o un mal proceder diciendo que es el otro que no procedió como debía proceder. Hermanos, no hay bondad en las obras de las tinieblas. No hay justicia, no hay verdad, no hay misericordia. Cuando un hijo desobedece a su madre, no hay bondad en la desobediencia. Cuando un padre maltrata a su hijo, no hay bondad en el maltrato. Las obras de las tinieblas son nocivas siempre. Versículo 12 dice, versículo 13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Muchas veces podemos escuchar un buen consejo de una persona que nos ama y simplemente menospreciamos el consejo de las personas. Muchas veces le predicamos el evangelio a las personas diciendo, mira, la necesidad, lo necesario que es que entregue tu vida a Cristo ahora. Y las personas pues simplemente pueden rechazarlo. El buen consejo de un padre, de una madre, de alguien maduro en la fe, tú puedes rechazarlo y decir, lo que pasa es que esos son otro tiempo. Tú puedes decir, es que papi y mami son muy anticuados. Pero yo te aseguro que un día te vas a lamentar no haber escuchado a tus padres, a tu madre. Un día vas a experimentar la consecuencia de haber pasado por alto el consejo. Y lo mismo lo dice el texto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. ¿Por qué si lo que estás haciendo es bueno, no lo puede hacer delante de todo? Esa es una pregunta, joven, que tú puedes hacerte. ¿Por qué escondido? ¿Por qué de espalda a tus padres? Pero es una pregunta que también nosotros como creyentes, adultos, madre, padre y demás, podemos hacernos. Porque en la luz las cosas se hacen visibles y manifiesta cuál es su verdadera naturaleza. Versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La tradición dice que este texto no está en la Escritura, sin embargo era considerado como un himno que era utilizado para las personas cuando iban al bautismo. Y la idea es levantar a alguien que está dormido, alguien que no es consciente cuando está dormido de su estado,
Si está en peligro no se da cuenta porque está dormido. La idea es que con Cristo nosotros hemos sido levantados y ahora estamos sobrios, despiertos, contemplando lo que está pasando y estamos alerta a lo que está sucediendo en nuestro entorno. Versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y ya sabemos que andar como sabio es precisamente tener temor de Dios. Es tomar en cuenta lo que Dios dice como Dios lo dice. Es hacer lo que a Dios le agrada. Es vivir para Él. Pero sin embargo, podemos ver que ciertamente vivir como necio es estar durmiendo, envanecido. Es decir, que todo está bien cuando realmente no es así. Mira, examina. Y el texto allí utiliza la palabra con diligencia. Sé pronto, apresúrate a contemplar tu camino. Apresúrate a mirar cómo estás andando. La idea es mirarse en un espejo, y el espejo es la palabra de Dios. Y a la luz de la palabra de Dios, contemplar cómo están nuestros caminos. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí nosotros vemos entonces la realidad de nuestro tiempo. Hermanos, y esto nos hace pensar a nosotros, cuando Noé fue llamado por el Señor, los días eran malos. El hombre, los designios de su pensamiento, es decir, el razonamiento de los hombres, era de continuo al mal. Y cuando Dios llama a Noé, son tiempos malos. Pero nosotros podemos ver algo en este personaje. Él se ocupó en hacer lo que era la voluntad de Dios, independientemente de cómo eran los tiempos. Tiempos difíciles. Hermanos, vivimos en tiempos difíciles como nunca antes. Hemos presenciado una pandemia, terremoto, guerra, se está viviendo una guerra en varios lugares continuamente. Vemos avances significativos del pecado con la depravación que es promovida por grupos. Estamos contemplando también la apatía de personas que se hacen llamar cristianos y no quieren tener comunión, no quieren orar, no quieren escudriñar las Escrituras, pero quieren llamarse cristianos. Son tiempos difíciles. Pero en medio de esos tiempos difíciles, cuando nosotros miramos con diligencia cómo estamos andando,
la conclusión a la que debemos llegar es que debemos ocuparnos en hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y no llegar al extremo de decir, bueno, la cosa está difícil. Mejor yo me recojo me quedo en casa alimentándome de las cosas que provee el mundo, entretenido mientras sé que los tiempos son difíciles. Pensemos por un momento, hermano, si Noé, cuando fue llamado, en lugar de ponerse a construir el arca con las especificaciones que Dios le había dado, él dice, ¿sabe qué, Señor? La cosa está difícil. Y tú lo sabes, porque mira cómo es que andan esta gente aquí. Mejor yo me voy a quedar en mi casa. Está bien que tú dijiste que haga esto, pero a mí no me parece que hay que hacerlo así. Uno no puede ser extremista, Señor. Hermanos, lamentablemente esa es la mentalidad de muchas personas que se hacen llamar cristianas. Los tiempos son difíciles, pero están entretenidos con las cosas de este mundo. Sus deseos, sus anhelos, las cosas que están llenando su corazón son las cosas de este mundo. Sin embargo, el texto lo que nos presenta es, ante la realidad de que son tiempos difíciles, hermanos, no vivamos como insensatos o como necios. Y el texto lo dice, aprovechando bien el tiempo. Y esto es hacer un uso responsable, sabiendo que cada día que pasa ya tú no vas a poder recuperarlo. Cuando nosotros postergamos a hacer cosas que son beneficiosas para nuestra vida espiritual, hermanos, no la vamos a recuperar luego. Cuando nosotros decidimos dedicar más tiempo a lo que el mundo nos está ofreciendo, que dedicar tiempo a las cosas del Señor, nosotros estamos actuando como personas insensatas y necias. Cuando uno piensa lo que está sucediendo en las escuelas, por ejemplo, uno dice, ¿qué está pasando? Son tiempos difíciles, es cierto, pero ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿Somos consumidores solamente? ¿O estamos conscientes de que tenemos que ocuparnos en hacer lo que es la voluntad de Dios? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, sí se van a poner peor, obviamente. Claro está, muchas veces nosotros decimos, bueno, lo que está sucediendo en ciertos barrios no nos va a alcanzar a nosotros quizás. Eres insensato si crees que no nos va a alcanzar. La descomposición de una sociedad, versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tiempos difíciles, Señor, ¿cuál es tu voluntad?
Padre, ¿en qué debo de ocuparme en un tiempo como este? Evidentemente, hay dos cosas que nosotros podemos hacer ante esta realidad. Orar, escudriñar la palabra, alimentarnos de la palabra de Dios. Y el Señor nos va mostrando su voluntad. Pero ¿sabe qué? Si nosotros somos insensatos, no buscamos la palabra de Dios, no oramos y queremos que Dios nos muestre su voluntad. Pero si tu corazón está lleno de las cosas del mundo, ¿cómo tú crees que va a poder hacer la voluntad de Dios? Si el esfuerzo que tú estás haciendo es llenarte de las cosas de este mundo, evidentemente no hay espacio para hacer la voluntad de Dios. Hay un texto que dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que vivamos como hijos de Dios, que andemos como hijos de Dios. Versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en los cuales hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y aquí hay una figura que tiene que ver con el vino y lo que produce en la vida de las personas. La idea es que si tú estás tomando alcohol, digámoslo de esa manera, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Cuál es el resultado de tomar alcohol? Bueno, el alcohol va a tener un efecto en tu vida, evidentemente que sí. Sea tú buen bebedor o no sea buen bebedor. Y la razón que está presentando, no os embriaguéis con vino en los cuales hay disolución, y la idea es que nubla el entendimiento, el razonamiento cabal. En ese sentido, el texto nos está presentando y nos dice, mira, espérate, no os embriaguéis con vino, no altere, no te nutra, no tome aquellas cosas que quitan el entendimiento y te hacen fracasar, digámoslo así. Y claro, cuando llega el aspecto de la figura del vino, tenemos que verlo de esta manera. Pero el texto hace referencia a aquellas cosas que pueden nublar nuestro entendimiento, que nos pueden desenfocar de las cosas que verdaderamente son importantes. Para un hombre y una mujer de Dios que va a la tienda, digamos, a comprar leche, ¿verdad? Para sus hijos, y termina comprando de todo menos la leche. ¿Por qué? Porque la estructura que tienen los supermercados es precisamente para que tú te lleves cualquier cosa de la que están allí. Tú no tenías necesidad de esas cosas, pero cuando llegaste allá, ¿sabe qué? Te crearon esas necesidades. Y somos tan manipulados con tanta facilidad que ellos se encargan de estudiar al ser humano. Hay colocación en los tramos que son estratégicos. Los que están a tu altura tienen una razón de estar ahí. De izquierda a derecha también tiene todo eso estudiado. Sin embargo, nosotros somos tan atraídos con tanta facilidad.
El texto nos dice, no os embriaguéis con vino, mantén tu juicio cabal. Ten dominio propio. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y la idea del texto, hermanos, en griego, las palabras o los verbos pueden estar en pasivo o en voz activa. Y aquí este texto está en voz pasiva. La idea es, déjate llenar. Déjate llenar por el Espíritu. Y para graficar un poco esto, hermanos, cuando Jesús tuvo el encuentro con Juan el Bautista, iba a ser bautizado por él, y Juan el Bautista le dice, mira, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Las palabras que usa Jesús es decirle, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. La idea es retener una acción para que la otra sea llevada a cabo. En la medida que nosotros ponemos a un lado acciones que desagradan a Dios y nos estamos alimentando de la palabra de Dios y estamos buscando a Dios en oración, en esa misma medida la presencia, el dominio, la guianza del Espíritu Santo es cada vez más intensa en nuestras vidas. Déjate llenar del Espíritu Santo. Esta es una acción que cae sobre nosotros, pero déjate llenar. Dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Un resultado, hermanos, cuando nosotros estamos dejándonos llenar por el Espíritu Santo, ¿sabe qué? De la abundancia de nuestro corazón también va a hablar nuestra boca. Y el razonamiento que vamos a tener va a ser un razonamiento de acuerdo a la justicia, a la bondad, a la misericordia. Pero también las palabras que salgan de nuestra boca van a ser sabias. La blanda respuesta más la respuesta áspera, ¿qué hace? En ese sentido, alguien que está lleno del Espíritu Santo puede discernir momentos oportunos para hablar con sabiduría. Mujer virtuosa, ¿verdad? Veíamos. Una de las características de esa mujer virtuosa es, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Hermanos, de la abundancia de nuestro corazón, habla nuestra boca. Si estamos llenos del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de la comunión con Dios, la ira, el enojo, la amargura, la soberbia, la altivez, todas esas cosas van a ser colocadas fuera, no van a tener dominio y control sobre nosotros. Y lo que saldrá de nuestra boca entonces serán alabanza al Señor desde nuestros corazones. Y el versículo 20 dice, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La vida de un creyente que vive como sabio es una vida que alaba y glorifica el nombre de Dios.
pero también es la vida de una persona que se siente bendecido, satisfecho, pleno, completo. Es alguien que está consciente de que lo que tiene, lo tiene por la gracia de Dios. Y la gratitud brota de un corazón que vive para Dios. Andemos como sabios. Son tiempos difíciles, aprovechemos el tiempo. Andemos como sabios. Que la sabiduría que nosotros vamos adquiriendo sea provechosa para nuestra vida y nuestra relación con Dios, pero que sea visible también en aquellas personas que nos rodean, de que nosotros no solamente decimos ser hijos de Dios, sino que estamos experimentando que somos hijos de Dios y estamos impactando a las personas que nos rodean con la luz de Cristo, con el poder del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque nosotros, débiles, somos y reconocemos, Señor, mas acudimos a ti, pidiendo